Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Mi nombre es Aarón y en unos momentos me van a estar acompañando Benjamín y Luis. Pero el día de hoy les tenemos una gran historia que nos mandó nuestro gran amigo desde Argentina, Daniel el Vasco Legui. Esta historia se trata sobre su exploración del viejo hospital intermutual de Arxanda, en España. Y la historia dice así. En la carretera de Santo Domingo 30, en Arxanda, se hallan los restos del viejo hospital intermutual de Arxanda, construido por Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, inaugurado en 1976, poco tiempo después y por causas que se desconocen, fue abandonado. El edificio se va derrumbando, en varias oportunidades se ha inundado, la mampostería se ha ido cayendo progresivamente, al igual que la techumbre. No se ha invadido por indigentes ni saqueadores porque se mantiene una guardia de seguridad. Un mes antes habíamos explorado el parque de atracciones de Vizcaya, también abandonado, y mis amigos Iker y José Mari, con quienes compartí la experiencia, estaban interesados en volver a las andadas. Esta vez en un sitio mucho más tenebroso, un hospital abandonado, en cuyas instalaciones se acumulaban recuerdos de mucho sufrimiento humano, muertes, dolor, enfermos neuropsiquiátricos. La gran mayoría de trabajadores que sufrieron graves accidentes de trabajo, inhabilitantes, amputados, además de sus familiares con quienes compartieron sus tribulaciones. De hecho, el lugar prometía una experiencia más que interesante, especialmente porque nadie pudo hallar nada que explique el abandono de las instalaciones modernas, equipadas y con gran potencial que permitiría resolver muchos problemas de salud de la comunidad local. En sus archivos, mis amigos tenían abundante información sobre el lugar y los hechos que se desarrollaron durante su funcionamiento. Solo os comentaré algunos de los relatos y mitos que se comentaban en la ciudad sobre el hospital. Hubo 2 enfermeras que ni siquiera renunciaron, simplemente tomaron la guardia nocturna y a las 3 de la mañana dejaron todo y salieron corriendo de ahí. Nunca se supo qué fue lo que pudo haber sucedido, pero un empleado comentó que se les presentó una entidad horrorosa que las ahuyentó en semejante forma. También se habló de una enfermera que luego de ser despedida fue arrollada por un vehículo y falleció, pero que mucho después recorría las salas y hasta habló con sus enfermos. Un sacerdote fue llamado a hacer una bendición a la morgue porque oían ruidos cuando aparentemente estaba vacía, pero aunque el hombre de Dios se llegó al hospital, algo lo detuvo a metros de la sala en cuestión, por lo que se retiró sin cumplir su cometido. Muchos empleados dijeron haber oído voces, ver personas en las instalaciones que aparecían por los corredores y salas y desaparecían sin saber cómo. Cuando pude acceder a su carpeta, leí sobre algunos casos realmente conmovedores. José Mari había entrevistado a algunos trabajadores, tanto enfermos como personal de seguridad, y a una paciente que estuvo internada ahí. Sus relatos coincidían dando un viso de curiosidad extrema. Nos reunimos en 2 ocasiones en casa de Iker a fin de planificar la exploración, reconocer planos y especialmente la ubicación de los guardias y si hicieran recorridos internos. Luego de ello pudimos saber que, como la mayoría de los lugares donde se acumulaban mitos urbanos, los guardias nunca recorren el interior, que su base nocturna era el acceso principal donde habían acondicionado un espacio con algunas pequeñas comodidades, un calentador, una heladera, un microondas, todo con electricidad traída del exterior, unos sillones y un jergón para descansar. Solo 2 guardias por turno, de 8 a 20 horas y de 20 a 8 horas. No había control de ningún supervisor, y como aquellas instalaciones habían comenzado a derrumbarse, especialmente los techos de los pabellones más altos y en los más bajos hubo inundaciones. Se consideraba que había demasiado peligro para recorrer el lugar, por lo que solo se mantenía una guardia mínima. En aquellos días no había perros con los vigiladores. Actualmente sí, lo que complicaba mucho el acceso. Concordamos con mis amigos en entrar el viernes a las 20 horas, que era el momento en el que la agente de seguridad rotaba, para ingresar por el pabellón más alejado, y a partir de ahí pasar la noche del viernes, todo el sábado y regresar el domingo por la mañana. Ellos contaban con excelentes equipos de trabajo, sensores, grabadoras, detectores, visores nocturnos, linternas de luces negras, etc. Además, llevábamos un bidón de 5 litros de agua potable, algunas latas de alimentos, café, barras energéticas de cereales, etc. Ahí fue que llegamos en el utilitario a la zona trasera del predio. Ahí varios carteles decían de la prohibición de acceso. Algunos grafitis en el exterior alertaban sobre el sitio. Acercamos los equipos hasta un lugar que tenía una ventana rota por donde pasamos al interior. Según los planos, había un pasaje subterráneo que unía varias secciones, pero este estaba inundado, por lo que decidimos establecer base en una planta alta.
Si bien hicimos silencio para acomodarnos, los ruidos que se oían hubieran apagado todo, por haber ventanas rotas por donde el viento pasaba. Mucho material suelto, mucha mugre, los ruidos y el olor de humedad y a encierro nos acompañaron durante nuestra estadía. Hacia las 22 horas estábamos instalados en la que fuera la sala de internación 2. El lugar aún mantenía varias camas sin colchones ni mantas, pero las cortinas, antes blancas, raídas en las ventanas, daban un aspecto tétrico. Ahí estuvimos hasta las 0 horas, momento en que comenzamos la exploración. Para asegurarnos que todo estaría cubierto por nuestros pasos, comenzamos desde las plantas superiores hacia abajo. Tomamos desde el fondo hacia enfrente, siempre moviéndonos hacia la derecha, a fin de no dejar nada sin recorrer. La grabadora de infrafrecuencias estuvo encendida todo el tiempo, solo se apagó para que se les cambiaran las baterías. También los sensores de alteraciones electromagnéticas. Los sensores de movimiento se colocaban antes de ingresar a cada habitación. Aquella planta no mostró alteración alguna ni nada extraño, más que suaves ráfagas de viento que no se podía saber su origen. Incluso prendí una vela para ver a dónde se dirigía la llama, pero a pesar de mis cuidados se apagaba una y otra vez, como si alguien soplara sobre ella, pero no pude detectar su dirección. Hacia las 2:45 pasamos a la planta inferior. Era donde habían estado los cuidados intensivos. En esta sala, el detector de campos electromagnéticos simplemente enloqueció, como si estuviéramos jugando con imanes muy potentes. Iker preguntó en voz alta si había alguna entidad en el lugar. La grabadora mostró 2 luces. Hubo infrasonidos, por lo que después podríamos oírlos incrementando los decíbeles. Continuó preguntando si era una persona que estuvo internada allí, y sucedió lo mismo. Preguntó si era algo maligno y no hubo sonido alguno. Pero en ese momento una placa del cielo raso se desprendió cayendo sobre una cama. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana, hora en que se incrementan los sucesos paranormales, según todos los investigadores. Ellos dicen que cuando hay alguna entidad maligna se manifiesta especialmente a esta hora, ya que es la hora puesta a la muerte de Jesús, como si fuera una burla sobre eso. Realmente, el desprendimiento de esa placa era una cosa normal en un sitio abandonado, pero nos puso mucho más nerviosos. Debo contar que soy un tipo muy incrédulo respecto de esta actividad, que me gusta investigar más que nada para hallar respuestas a todo, pero también os aseguro que no hay explicación coherente para las sensaciones que podemos tener durante una exploración así. Un ejemplo de esto fue cuando pasamos a una habitación y las cortinas de la ventana se agitaban movidas por el viento, pero su aspecto daba una impresión de ser un ente. Fue solo un instante, pero nos dejó sin aliento. Cuando vimos que solo se trataba de aquel trapo raído, soltamos una risa casi histérica por el alivio. Nos pareció también, y coincidimos los tres en la percepción, como si de algún sitio se oyera una conversación, pero no distinguíamos ni su origen ni lo que decían. Después lo verificamos con la grabadora. A eso de las 5, llegamos a la office de enfermería del piso. Un pequeño lugar que mantenía un escritorio, un archivero, 2 sillas y una caja de curaciones sin instrumental en su interior. En la puerta había una silla de ruedas. Iker bromeó con las películas de terror, donde la silla se mueve sola, y la empujó suavemente. Lo cierto es que fue un leve empujón, pero aquella silla oxidada rodó hasta el fondo del corredor, hasta detenerse en la habitación que inicialmente habíamos visitado. En el pequeño office descansamos un rato. Bebimos un café y oímos la grabadora de frecuencias normal. Solo se escuchaban ruidos comunes. Luego la oímos en frecuencia alta. Entonces aparecieron ruidos que normalmente no pudimos sentir. Era como el gorgojeo de alguien que se ahogara o que estuviera intentando contener un vómito. No encontramos explicación alguna. Volvimos a pasarlo en varias frecuencias y lo aceleramos, lo ralentizamos, los pasamos de atrás en adelante y solo oímos eso. Cuando retrocedimos a la grabación en la sala de cuidados intensivos, donde Iker realizó sus preguntas, el sonido fue igual. No se pudo identificar ninguna voz, solo aquel gorjeo que a esa altura de las cosas nos pareció aterrador. Con la ayuda del plano nos dirigimos a la morgue, donde esperábamos hallar algún tipo de actividad paranormal. Realmente estábamos muy alterados. Antes de bajar a la planta en la que se encontraba, decidimos terminar allí y regresar en el momento que fuese. Quedarnos como habíamos acordado al principio no tenía objeto. Además, cuando un grupo de exploración urbana se altera por la situación, es conveniente finalizar de inmediato a fin de evitar errores que se malinterpretan y terminan en un fracaso o un fiasco como experiencia. Llegamos al corredor de la morgue y este estaba inundado, con al menos 18 centímetros de agua en su interior. Decidimos mojarnos los pies,
pero levantar registros del lugar. El agua estaba realmente helada, como recién sacada de un refrigerador. A pesar del tiempo, no estaba tan frío en el exterior. La temperatura era de 10 grados centígrados. Nuevamente en el acceso al sensor electromagnético se alteró mostrando 5 de sus líneas rojas y haciendo parpadear las otras durante todo el tiempo. Esta vez José Mari realizó las preguntas en voz alta y la grabadora mostraba 2 o 3 luces. Algo estaba haciendo ruido. En el lugar estaba el refrigerador para 4 cadáveres, al que se le habían quitado las puertas. Todos los espacios estaban vacíos. Una mesa metálica estaba en el centro, sobre ella un viejo periódico. Salimos de ahí buscando nuestros equipos, cargamos todo y salimos por donde habíamos entrado. Eran las 11:45 horas. Cuando llegamos a casa de Iker, bajamos el material, nos duchamos, nos cambiamos, almorzamos y verificamos todo lo grabado, en sonido y en video. Los sonidos fueron los que antes he descrito. Ninguna palabra reconocible, solo ruido. En cuanto a los videos, mostraban todo nuestro recorrido, algunas sombras que no pudimos identificar, algunos reflejos muy extraños que ni siquiera eran reconocibles, viéndolos cuadro a cuadro, pero nada más. Lo cierto es que cuando intercambiamos opiniones, los tres coincidimos en que, aunque no lo pudiéramos probar con evidencia, era seguro que allí había algo, una entidad de algún tipo capaz de alterar el campo electromagnético, de emitir gorjeos infraudibles, una entidad inteligente, pero solo tuvimos esa percepción, además de una sensación de angustia que tuvimos los tres en todo momento. Cualquier investigador paranormal tal vez tenga otras explicaciones o quizá pudiera haber conseguido evidencia contundente de esto, pero por desgracia no fue nuestro caso. De todos modos, creo que como experiencia es bastante singular e interesante para los que gustan de las exploraciones urbanas. En próximas entregas les contaré de algunas exploraciones que he realizado en otros sitios. Espero que les gusten leerlas como a mí haberlas realizado. Muy buena historia, ¿verdad? Porque ya no es la primera que nos manda Daniel, pero todas las historias que nos ha mandado han sido exploraciones muy interesantes. En este caso fue un hospital abandonado, que como la misma historia lo menciona, que el hospital es un lugar donde siempre vamos a curarnos cuando pasa algo malo. Te lastimas, estás enfermo, así que ya está ese sentimiento en el mismo edificio es un sentimiento que se queda allí, ¿verdad? Un dolor, y es la verdad, angustia. Es un lugar que casi nunca queremos ir, la verdad. Es un lugar, ¿no? Exactamente. No queremos ir por nosotros mismos o porque alguien esté ahí de familiar, ya sabes, es un lugar que no nos gusta visitar. El hospital es cuando vamos porque es por necesidad de que nosotros necesitamos ir o de ir a visitar a algún familiar que esté enfermo, a mostrar el apoyo, ¿verdad? Pero sí, obviamente, como dices tú, es algo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Nadie nos gusta ir al hospital. No, y luego se impregna de muchas energías, ¿no? El lugar. En los hospitales, pues, de personas cuando fallecen ahí, ¿no? Ok, vamos a platicar un poquito. Quiero ver qué es lo que piensan ustedes de esto, porque el hospital fue inaugurado en 1976 y por alguna razón desconocida que no se sabe hasta en estos momentos, de que el hospital de repente cerraron y ya no se supo por qué, ya no volvieron a abrir, cerraron, la cuenta que salieron de ahí y dejaron todo, porque todavía quedó todo el equipo, todos los instrumentos de médicos, quedaron todas las cosas quedaron ahí y se cerró, ya no se supo la razón por la que pasó eso. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? ¿Qué les parece? Pues algo, pues realmente muy fuerte, ¿no? Porque se me hace muy extraño eso. De hecho, nunca lo he escuchado algo así, ¿no? O sea, es de años cuando alguien abandona un lugar pero así de repente que nadie sepa con claridad lo que pasó, sí se me hace muy extraño. No sé, ¿qué te puedo decir? Algo, pues, realmente fuerte, ¿no? No encuentro las palabras, pues, porque realmente, no sé si te refieres a algún espíritu o que haya pasado algo, ¿cómo se le dice cuando falla el médico? Pues negligencia en la práctica. Pues tal vez a lo mejor varios pasaba eso, que muchos doctores, pues, del trato a las personas, ¿verdad? De parte de los doctores o enfermeras. Sí. También lo que no sabemos del hospital puede ser del gobierno, algo así, ¿no? Que haya pasado algo y por algo lo cerraron. Por cuestión económica. Cuestión económica, ese tipo de cosas. Buen punto, ese también puede ser. Puede ser, pero se me hace raro de que pues nadie supo la razón, al menos no solamente explicaron solamente las personas encargadas del hospital en ese momento, en ese tiempo, van a saber. Imagínate los trabajadores que les digan, se les acabó el trabajo así de repente. Y que no les digan por qué, ¿verdad? Por qué razón, ni nada. Una razón. Pero entonces, aparte de eso, los trabajadores, a varios trabajadores se sabe que
o está documentado de que pasaron varias diferentes cosas que tengan que ver con lo paranormal. En este caso, los trabajadores o mismos enfermos, pacientes, tuvieron unas experiencias, ¿no? De que se les aparecían, escuchaban voces, miraban sombras. Y antes de que pasara todo, ¿verdad? O sea, me refiero que ellos estaban ahí y, o sea, atendiéndolos a ellos, ellos contaban que pasaban cosas, o los enfermeros miraban cosas, o las personas de ahí, te refieres, ¿verdad? Sí, está el caso de 2 enfermeras que trabajaban ahí y que en el turno, a las 3 de la mañana, en su turno, que de repente solamente se pararon y se fueron de ahí. Después se supo por un otro empleado ahí que las mujeres habían presenciado algo raro, que se les ha aparecido una aparición, ¿no? Miraron. Una entidad, según algo Se les así apareció fue, una entidad. Y lo raro es que, como dices de cuenta, nadie supo en ese momento, pues cuando se fueron, no renunciaron, después. No regresaron al siguiente día a decir, hey, voy a hacer esto, no. Fue algo así raro para los empleados de ahí, de cuenta que 2 compañeras de trabajo se fueron sin avisar, sin decir nada y desaparecieron en ese momento. Se fueron y desaparecieron, sí. Aparte de eso, también está otra parte de que José Mari, que es uno de los compañeros de Daniel, que fue parte de esta misma exploración, era José Mari y Iker. Pero José Mari creo que fue el que entrevistó a varios trabajadores. Ex empleados de ahí, después de que se cerró el lugar. A varios ex empleados y pacientes. Y la mayoría de las historias que les contaban de cosas paranormales o experiencias raras, inexplicables, casi todas coincidían, eran similares. Eran parecidas. Eran parecidas, que miraban sombras, escuchaban voces donde pues se supone que no había nadie. Y luego se me hizo interesante el paciente que contó que miró una enfermera que ya no trabajaba ahí, creo que había fallecido, algo así, ¿no? Creo la que a varios pacientes contaban como que la hubiesen visto, ¿no? Está documentado de que una enfermera que trabajaba ahí la despidieron, y en ese mismo momento que la despidieron salió, y al salir la atropelló un carro y falleció. Y se dice que esa enfermera que se aparece en este hospital, que es esta misma. Y varios pacientes, varios pacientes la han mirado. Que fue a su cuarto como si toda trabajara ahí, ¿no? Ándale, exactamente, sí, cierto. Eso es lo que platicamos, contó Daniel, escribió en su historia, de que sí, esta misma enfermera, según seguía atendiendo a los pacientes. Sí, los pacientes, como dices, eran pacientes recientes que la recordaban todavía como si toda estuviera en ese momento, y ya acaba de fallecer en ese momento, ¿no? Sí, acaba de pasar eso. Bueno, o sea, después de morir seguía haciendo su trabajo, ¿no? Después de morir, sí. También, como les digo, era José Mari, Iker y Daniel los que hicieron esta investigación, y comentó Daniel de que José Mari y Iker tenían bastante equipo, ¿verdad? De investigación, que eran grabadoras de voces y tenían sus linternas, creo que cámaras también de video, también sensores, ¿no? Y detectores de energía electromagnética. Y que en varias ocasiones el detector el medidor de energía electromagnética detectaba bastante energía de repente en diferentes lugares, pero que estuvo muy activo esa noche. Sí, mira, porque con esos aparatos realmente, pues nosotros que los usamos, siempre que miramos algo medio extraño, ¿no? O por decir así, algún ruido o algo. Y bueno, me refiero a que cuando los hemos puesto, siempre funciona al 100%, pues, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a un lugar y tantas veces nos ha pasado, ¿no? Que realmente no funcionan. O sea, cuando funcionan realmente, sabemos que hay algo ahí, ¿no? No, lo difícil como que nos contó Daniel en ese momento, ¿no? De la investigación, de haber entrado al lugar, porque en ese momento ya había perros, como dicen, cuidando ahí, había guardias en ese momento, ¿no? En el momento de aventurarse, pues, a entrar al lugar. Sí, ¿sería muy grande este lugar o sería pequeño el hospital? Bueno, es porque siempre los hospitales son grandes, ¿no? Por lo general, sí, son grandes, el tamaño, ¿verdad? Bastante para amplio. Atender varios, hay diferentes, ¿cómo se puede decir? De doctores, diferentes urgencias, ese tipo de cosas. Muy interesantes de explorar, ¿no? Lo que son hospitales. Sí, siempre hay mucha energía en esos lugares. Sí, me tocó a mí investigar un hospital, una vez, un hospital abandonado. En Ajo, Arizona, y también es algo diferente, y eso era un hospital, de tamaño, era bastante amplio también, era un lugar de 2 pisos y tenía subterráneo, donde en el subterráneo donde era lo que es la morgue abajo. Okay, sí. Y en ese lugar se sentía bien diferente el ambiente, en el subterráneo, sí, más diferente a lo que era el primer piso. En el primer piso me acuerdo que había un cuarto de pacientes que me sentía bien cómodo, entraba en ese lugar y me sentía como si estuviera en casa, no sé, sentía una tranquilidad, algo bien raro. Y en ese mismo piso, en el primer piso,
A un lado de lo que era la cocina, recuerdo que había otro cuarto ahí, no recuerdo de qué era. No sé si era el cuarto de descanso de los doctores, no sé. Pero entraba en ese cuarto y en ese cuarto también sentía algo bien pesado. Sentía algo como un temor por dentro, no sé por qué. De repente entraba y sentía eso, como que no debería estar ahí. Okay. Sí. En el segundo piso de ese hospital, ese sí recuerdo que estaba muy activo. Ahí es donde sí miré varias sombras. Tuvimos contacto de comunicación también, que sí pudimos grabar. También algunas voces y ruidos que no escuchamos con nuestros mismos oídos. Sí, cuando andas ahí no pone atención uno a eso. Sí, igual así pasó con Daniel. Durante su exploración habían cosas que estuvieron haciendo preguntas a voz alta con las grabadoras encendidas. Y pues en ese momento no se escuchaba nada, pero al momento de que regresaron a escuchar, a ver qué habían detectado, hubo un par de veces, ¿no? Que escucharon un gorgoreo así, Sí, como que... gorgoreo. De cuenta, como que no decía nada, pero se escuchaba el ruido, ¿no? De gorgoreo. Sí, como que de alguien ahogándose o deteniendo un vómito, algo así Sí, lo describió sí. Daniel. Y pues sí, estás en un hospital, puede ser, ¿verdad? Que hayan captado algún paciente que se haya estado muriendo o pues enfermo, ¿verdad? Vomitando. Sí, en sus últimas, puede haber sido en su último Puede ser. momento antes de morir. Una persona que se ahogó, ¿verdad? Ajá. Y que no lo alcanzaron a salvar, quién sabe. Pero sí, eso también es algo muy curioso, que no lo escucharon con sus mismos oídos ahí en ese momento, solamente lo pudieron captar con la grabadora ya tiempo después cuando estaban revisando las grabaciones. Muchas veces pasa eso, al principio uno no escucha nada y ya cuando revisas grabaciones, como que caray. O sea, sí te da sorpresas, ¿no? Ese tipo de grabaciones, güey. Sí, así es. También algo que no comentamos, ¿verdad? Al principio cuando entraron al lugar, porque este lugar sí hay guardias en este lugar que cuidan, pero solamente como las entradas principales, que hay 2 guardias por turno. Cambian entre 8 y 20 horas. De 8 a 20 horas entra un grupo y de 20 a 8 horas entra otro. Así que, y es un grupo de 2 y están en un cuartito aparte que tienen pues su refrigerador, tienen ahí sus cosas esenciales, ¿verdad? Para que estén ahí. Y son los que solamente cuidan lo que es, me imagino, la área donde hay más el acceso principal, yo creo, a lo que es el hospital. Pero lo que Iker, José Mari y Daniel se dieron cuenta de que pues ellos no, los guardias no van y cuidan o van y revisan lo que son toda el área completa por cuestiones de seguridad. Okay, porque sí. también el hospital ya estaba en estado de ruinas, Sí, más sí, o menos. se Sí, está pero armando, eso pues. lo hacían yo creo porque los vagos que se metían y todo eso sí. que hubiera pasado en ese Sí, momento. porque es lo que iba a comentar, se me hace raro que haya guardias, les iba a decir, pero sí es cierto, pues es por seguridad que no se meta gente ahí o hacer sus fechorías, ¿no? Por así decirlo. Sí, y de hecho es algo que también comentó, que porque también estaban todos los instrumentos, la mayoría del equipo del hospital, todo ya estaba ahí, no estaba tan vandalizado el lugar, por la razón de que es un poco peligroso pues el entrar ahí, hay secciones que están inundadas, otras partes del techo se están cayendo. Vidrios también de ventanas que están quebradas que había en ese lugar. Sí, exacto. Y pues sí, es por cuestión de seguridad. Yo creo también hasta los mismos personas que se quieran meter a hacer algo malo, pues no lo hacen. Sí, ¿verdad? Por esa razón. De eso lo que nos contó también Daniel fue que según ellos entraron como sin hacer ruido, pero era imposible eso porque había vidrios en el piso, Sí. había ruidos de las ventanas que se movían, el techo, como dices, haciendo unos ruidos también. Y Daniel, José María y Iker, pues se puede decir que tienen experiencia en ese tipo de cosas, así que por eso ellos, pues con toda la seguridad y todo, entraron por un lugar donde los guardias no lo pudieron ver. Pero pues sí, ellos ya tienen su experiencia Sí. en estos casos, así que ya saben cómo poder acceder a un lugar así. Sí, también claro. estuvo interesante la historia que de José Mari, ¿no? Cuando empujó la silla, que dice, ¿te acuerdas en eso? Oh, sí. Ah, ok. Eso también fue algo que es algo fuerte. La silla de ¿no? ruedas, Ajá, ¿no? una Que silla una silla de ruedas vieja y antigua, toda oxidada, que Estaba en un pasillo, dicen, ¿no? que Ajá. José Mari bromeando nomás la empujó para ver si se moviera sola, y al empujarla, la misma silla oxidada caminó por bastante... Sí, a una velocidad, ajá, en ese momento, ¿no? a una También. velocidad, y pues un camino bastante largo que llegó terminando y paró en un cuarto donde ellos habían estado anteriormente. Se me hace algo así, ¿no? Sí, Había fue así, comentado. ajá, como dijo de cuenta, pero también paró casi como si fuera de golpe, ¿no? Porque una vez él fue solo un Sí, empujón frenó y en seco. como que agarró velocidad y se frenó, ¿no? En un cuarto. Sí, ándale, Eso iba fue lo rápido raro, y ajá. de repente frenó. Ajá, frenó en un cuarto y que ellos ya habían estado en ese lugar también, en esa parte del cuarto. Sí, y pues sí, eso fue todo lo que
que alcanzaron a captar, pero aparte también de diferentes sensaciones. Una parte que leí también dijo que la mayoría del tiempo sentían como una angustia a los tres que estaban ahí. Algo así, no sé si alcanzaron a leer porque eso. es que iban planeado que iban a quedarse todo el sábado y se iban a ir el domingo en la mañana, no creo, del lugar. Es que también estaban en una... Pararon de repente, ¿verdad? La investigación la terminaron por una razón de que estaban en un lugar donde se estaba poniendo más fuerte el ambiente y de repente cayó algo del techo, ¿no? Y que cayó en arriba, una cama, cayó arriba de una cama. Pues ya en ese momento es mejor ya parar la investigación, también por cuestiones de seguridad, sí, pero también no quieras también que agarrar alguna información falsa, ¿verdad? Que no es también. Sí. Y yo creo también el cansancio, ¿verdad? La combinación de todo eso, ya no quieran empezar a mirar cosas que no son. Sí, eso también es algo. Sí, más que nada sí es cierto, por seguridad, porque estamos hablando de un lugar de más de 40 años, ¿no? Sí. O sea, un derrumbe, algo es peligroso. También hay que cuidarse de eso. Eso es parte de la experiencia que tienen ellos, ¿no? Que saben cuándo retirarse y cuándo no. Sí. Así que sí, fue una muy buena historia que nos compartió Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos mandado esta historia. Y todas las demás que nos has mandado han sido buenísimas las historias. Muchísimas gracias por su apoyo. Y sí, las que nos sigan mandando adelante, por favor, estaríamos más que agradecidos y contentos por leerlas y contarlas aquí. No, sí, claro que sí, la verdad, nuestro amigo Olegui, ¿verdad? Sí, muy interesante y estaría muy bueno, ¿va? Que un día tuviéramos alguna plática con él. Sería muy, muy bueno, la verdad, porque pues ya lo consideramos, como bien dices, ¿no? Pues nuestro amigo, ¿va? Sí. El señor Olegui. Sí, muchísimas gracias. Luis, muchas gracias a ti también por estar aquí el día de hoy y pues poder estar los tres juntos, ¿no? Poder platicar de esta gran historia. Sí, es muy interesante el capítulo hoy con, ya sabes, las historias de Daniel Olegui. Siempre tiene buenas historias, el que ha hecho, pues. Sí. Así que muchas gracias y no se les olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales bajo el nombre de Obsesión del Más Allá en Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden mandar sus comentarios, relatos, historias, experiencias paranormales por Messenger. También aparte nos pueden mandar todo eso igual por correo electrónico. Ese es obsesiondelmasallá1@gmail.com, obsesiondelmasallá número 1@gmail.com. Para YouTube nos pueden encontrar bajo el nombre de Obsesión del Más Allá sin censura. Y para el podcast somos Obsesión del Más Allá, temas oscuros, donde nos pueden descargar en las plataformas más populares. Muchísimas gracias y nos escucharemos pronto.